Los procesos de construcción de las identidades o de la identidad tienen que ver siempre con la presencia de un otro. Somos a partir de un otro. La literatura costarricense, como texto cultural, no ha sido ajena a la inscripción de imaginarios de cómo somos y frente a quién somos. Es el caso de la literatura producida a finales del siglo XIX, la novela El problema del guatemalteco Máximo Soto Hall, ¿sí? Es un guatemalteco el primer novelista costarricense. A partir de los textos de Gallini, podemos hablar de un pueblo decidido, en medio de su pacifismo, a actuar contra la amenaza, cuando la amenaza la tenemos aquí. Óscar Gerardo Alvarado. En 1899 aparece la novela El problema, escrita por un guatemalteco, Máximo Soto Hall. En esta novela es muy evidente también la construcción de identidades y está en jaque también la identidad de nosotros, los latinoamericanos. ¿Qué podrías decirnos en relación con los cuerpos femeninos que sirven para representar las dos razas que se van a poner ahí en juego? Es interesante, en este caso, los personajes femeninos en una literatura que por lo demás no privilegia, curiosamente, a estos mismos personajes, terminan dando cuenta de lo que son, en realidad, los grandes problemas nacionales y políticos, no solo internos, sino a nivel internacional que nos están marcando. Como decís muy bien, hay antagonismos, hay oposiciones y hay dos cuerpos de mujer representando pues, la tierra y representando por expansión de sentido las razas. Emma, como sajona, ¿cuáles son las características de este sujeto, de esta raza? Es una mujer fuerte, es una mujer retadora incluso, es una mujer, si se quiere, provocadora, es una mujer que no teme al ambiente que la rodea, a ese entorno, es una mujer que incluso, dependiendo de cómo lo quisiéramos ver, puede resultarnos ese tipo de mujer que más bien nos pone en jaque a los hombres. ¿Por qué? Porque tendríamos que cuestionarnos si estamos preparados para enfrentar ese otro que no es a lo que estamos habituados. Por eso nos resulta ajena, por eso nos resulta extraña, por eso de alguna forma, aún con toda la seducción que pueda comportar, también resulta una mujer que podría ser bien peligrosa, que podría ser amenazante incluso. Pero que ejerce una seducción fascinante como la raza sajona. Efectivamente. Ante nosotros los latinoamericanos. Y Margarita en oposición a esta mujer fuerte. Margarita podríamos verla de alguna forma en un contexto y un paradigma que nos dice que es una mujer seductora a su manera, pero que responde a nuestros valores, que se nos hace cercana, que se nos hace la inmediata. Y habría que ver, y lo pienso en estos términos, en este momento, en qué medida ese acercamiento a lo prohibido nos seduce y en qué medida ese acercamiento a lo habitual termina más bien por alejarnos de ese habitual y buscar un reto y buscar un nuevo camino. Entonces, de alguna forma, eso que en principio puede resultar ajeno y puede resultar extraño, como lo es Emma, termina siendo seductora.
Y esta mujer portadora de valores, pero al mismo tiempo una mujer marcada por la debilidad, como lo puede ser Margarita, más bien pierde su carácter de seducción y nos resulta más bien como una Margarita que se vuelve finalmente marginal. Recuerdo en esa novela un aspecto que llama mucho la atención. Emma también es varonil. Eso que dijiste, que es retadora, es porque es varonil. El narrador así lo dice. Y tiene una mirada varonil. Y tiene una musculatura varonil. ¿Ya? A pesar de que tiene unas caderas, como dice el narrador, que es un molde soberbio para la maternidad. Que si un pintor lograra pintar eso, sería un fenómeno, ¿verdad? Es un fenómeno. Y la Margarita, que es toda la mediación romántica, como lo decís en otras palabras, y termina siendo también una raza que se feminiza. Entonces, en el problema seguimos siempre marcando el problema desde una ideología patriarcal, porque esa raza sajona fuerte y emprendedora es varonil, y esa raza débil, latina, con muchos valores, pero sin acción, es femenina. Entonces, venimos al esquema. ¿Es que lo masculino debe someter a lo femenino? Podría leerse ahí también como una justificación de la invasión de los Estados Unidos a nuestros pueblos. Claro, y de alguna forma se ha venido leyendo así. Es cuestión de revisar varios textos literarios de la misma época y nos damos cuenta de que ese molde sigue estando allí presente y que es difícil romperlo de una sola vez, que ha habido transformaciones, que ha habido cambios efectivamente, pero que el carácter meramente simbólico de esa mujer como reducida, como minimizada, tiene que ver efectivamente con un símbolo de lo que significa una Costa Rica reducida y minimizada en el gran contexto mundial, no solo a partir de lo europeo, sino incluso a partir de esa seducción que significa ahora lo anglosajón, lo norteamericano o lo estadounidense, de lo cual ya incluso han hablado en otro momento José Martí, de lo cual incluso han hablado en su momento también Rodó y varios pensadores a nivel latinoamericano. Ese será nuestro tema en el próximo bloque. La novela El Problema se crea por primera vez en la literatura costarricense la imagen de la identidad a partir del cuerpo femenino. Y vamos a tener dos cuerpos en oposición, dos cuerpos representantes paradigmáticos de las dos razas en oposición. Emma, representante de la raza sajona, se caracteriza, así lo dice el texto, por tener una mirada muy viril, un cuerpo hecho para la maternidad, dice el narrador, pero a la vez es una mujer que es capaz de vivir sin pensar que el matrimonio es la única meta que la va a hacer o va a hacer de ella, que se construya como un ser importante e interesante. Y este ser sajón paradigmático se opone a Margarita, vean el mismo nombre, Margarita, que es débil, enfermiza, es como una porcelana de la misma debilidad sanguínea que tiene, que lo único que espera es el matrimonio para poder ser. José Enrique Rodó, escritor uruguayo, escribe en 1900 un texto que va a ser clave, va a ser fundamental dentro del pensamiento latinoamericano. Estamos hablando del Ariel, que después viene a constituir toda una enorme corriente acerca de lo que representa la defensa de lo nacional, fundamentalmente en nuestros países latinoamericanos. Y eso de lo nacional frente a los Estados Unidos. Eso nacional frente específicamente a los Estados Unidos. En Costa Rica, para aterrizar con un ejemplo muy concreto, tenemos una novela, El Problema, de 1900, la que ya habíamos citado de Máximo Soto, que después va a ser contestada a su vez por otro de nuestros grandes escritores, Carlos Gallini, y va a ser contestada en dos de sus novelas más conocidas, El Árbol Enfermo y La Caída del Águila, en los cuales el tema del antiimperialismo está presente de principio a fin. La novela El Árbol Enfermo, publicada en 1918, es la segunda que escribe don Carlos Gallini Chavarría, en la cual se plantea el enfrentamiento de dos culturas, la latina y la anglosajona.
La obra nos cuenta la historia de don Rafael Montalvo, un hacendado que establece relaciones de negocios con Mr. Thomas Ward, norteamericano. Mr. Thomas pretende a la hija de don Rafael, a quien al final engaña y abandona. Gallini presenta en esta novela la tesis de que la sociedad costarricense, al igual que el higuerón, ha enfermado. Es víctima de la superficialidad, de intereses mezquinos y ajenos a nuestra identidad. La tercera novela de Gallini, La caída del águila, fue publicada en 1920. La trama es muy sencilla. 5 hombres centroamericanos se proponen destruir la mayor potencia colonialista del planeta, Estados Unidos. Ayudados por técnicos japoneses, logran vencerla. Es la caída del águila. En medio de las aventuras político-bélicas, se da el clásico triángulo amoroso entre Roberto, el jefe de la Armada Patriótica, Fanny, hija del señor Albert Adams, ministro de Marina de los Estados Unidos, y su novio Jack Cornfield. Roberto resulta ser un antiguo novio de Fanny que ella rechazó por ser hispano y que poco a poco va ganando nuevamente el corazón de ella hasta llegar a casarse al final de la novela y unir lo mejor de las dos razas. Gallini es el primer escritor costarricense en plantear abiertamente la oposición a la intervención estadounidense en América Latina. Claro, esa amenaza uno tiene referencia que prácticamente ese antiimperialismo surge desde la declaratoria del destino manifiesto, en que los Estados Unidos considera que por de voluntad divina ellos son el pueblo escogido y que toda América tiene que estar bajo su hegemonía, pero no en igualdad de condiciones. Efectivamente, y que es incluso lo que constituye ya como una relectura de eso que en principio había sido como seducción y que ahora adquiere un matiz diferente. Ya no es un discurso que tanto me seduzca, ahora es un discurso que me amenaza y que ponga en peligro mi identidad, mi nacionalidad, mis costumbres, mi forma de ser, mi idiosincrasia en general. Costa Rica reacciona de esa forma y reacciona con Carlos Gallini, específicamente en esas 2 novelas. En El árbol enfermo, ¿cómo se ubica esa polaridad sajones latinos? ¿Y cómo termina El árbol enfermo? El problema termina cuando el costarricense, representante de la raza latina, se suicida. ¿Ya? Se suicida. En El árbol enfermo, ¿cómo resuelve el narrador el conflicto de oposición entre las razas? ¿Quién gana en El árbol enfermo? Es una pregunta interesante porque incluso podríamos hablar también del concepto de muerte, pero ya no solo como suicidio. Ajá. De alguna forma no como el suicidio por el que yo opto de manera irremediable, pero incluso yo podría hacer una lectura de una especie casi de suicidio que se da al final de la novela con la muerte de don Rafael Montalvo. ¿Quién es don Rafael Montalvo? Él es el hacendado, el dueño de la finca en la cual se van a llevar a cabo la mayoría de los acontecimientos de la novela y en donde, como núcleo fundamental, nos hallamos el árbol, el gran higuerón. No es casual que la novela se llame El árbol enfermo. Un higuerón que por lo demás fue sembrado por don Rafael en su momento, lo ve crecer, se convierte en su hijo, pero un hijo que con el paso de los años enferma como higuerón, pero también viene a simbolizar la enfermedad de un país que se niega a ver los vicios en los cuales ha caído con el paso de los años y que precisamente los son señalados por ese extranjero. A mí me parece importantísima esa observación esa muerte de Rafael Montalvo, porque él es el primer seducido por Mr. Ward, que es el macho que viene aquí a transformar esto. Él es el que le abre la finca, le abre las puertas, casi que en determinado momento piensa que podría ser el yerno por excelencia. Él le da el espacio, efectivamente. Y Mr. Ward, con toda su majestuosidad, como hombre cercano a la perfección física y en algunos casos casi otro tipo de perfección, el ideal, el adalid de una nueva raza, como así lo ven algunos, entonces tiene todo el espacio para abrirse en ese mundo de don Rafael Montalvo y los suyos, de su hija Margarita, por ejemplo. Pero aquí tal vez volveríamos al Gallini moralizante. Mr. Ward podrá hacer todo eso, emprendedor, trabajador, sin vicios,
pero es un tipo que no tiene palabra, es amoral en relación con lo que le hace a Margarita, la seducción que ejecuta sobre Margarita. En tanto que su oponente, Fernando Rodríguez, real paradigma de la raza latina, ese sí es capaz de un gesto de abnegación para devolverle el honor a esa mujer caída, que es otra Margarita, que sufre las consecuencias de esa apertura hacia lo extranjero, que es sobre todo peligro, porque ahí está peligrando el honor nacional. Claro, efectivamente. Y la actitud de Mr. Ward ante esos valores es: yo no los provoqué, yo no provoqué su actitud. Yo no entré a la fuerza, ellos me dieron el espacio, ellos me dieron esa posibilidad. E incluso es una forma de consolidar y de construir su discurso, su poder y su expansión en esa tierra que les resulta una promesa, un paraíso y un lugar para asentarse. Veremos en qué termina esta triada, porque realmente se planteó una triada en el próximo bloque. La figura del escritor Carlos Gallini es fundamental cuando queremos hablar de identidad, porque Carlos Gallini no solamente participó en una polémica en 1894 sobre cómo debería ser la literatura costarricense y por lo tanto los costarricenses, sino también que él responde, cuestiona todo el planteamiento racial que hay en el problema de Máximo Sotojuelo. ¿Cómo lo cuestiona? A partir de dos textos, El árbol enfermo y La caída del águila. Y utiliza el mismo esquema metafórico de estas dos razas representadas por lo femenino. Muchos estudiosos han señalado que la novela El problema, la novela El árbol enfermo y la novela La caída del águila forman una triada. Sí, efectivamente. Y incluso iría un poco más allá, rescatando los títulos de las tres novelas, porque son tan significativos a partir de esa gradación. Uno, primero un planteamiento del gran problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que se está discutiendo como problema? El problema es la amenaza, ahí está. Una segunda novela que plantea el título El árbol enfermo, que ya ahora sí es otro tipo de problema, pero ya el problema no es el otro, el problema somos nosotros mismos. Por eso nosotros somos el árbol enfermo. Y un tercer título, que es el que ahora sí viene a reivindicar, es La caída del águila. Ya el problema queda atrás, la problemática en torno a los valores queda atrás, ahora es la reivindicación de esos valores. ¿Cómo se reivindican? Haciendo caer al águila y entonces exaltando finalmente esos valores latinoamericanos, esos valores costarricenses, que son los que en definitiva vienen a decir: ok, nosotros somos, nosotros existimos, nosotros tenemos la fuerza, nosotros tenemos la lucha, nosotros no nos rendimos ante el otro. Y ese no rendirse ante el otro es lo que hace que tal vez Gallini intertextualice también, o sea, teja su texto La caída del águila, o lo fortalezca tal vez, lo fortalezca desde la gesta identitaria costarricense de 1856, porque el personaje cabeza de los Caballeros de la Libertad entiendo que es un descendiente de Juanito Mora. Efectivamente, es un descendiente, Roberto Mora es un descendiente de Juanito Mora, que además es un personaje que sobresale en medio de todos. Es un personaje noble, es un personaje valiente, es un científico, es un hombre genial, es un hombre que hace por sí mismo la diferencia, pero que logra contagiar de esa diferencia a todos sus compatriotas y a todos los latinoamericanos. Los latinos de El árbol enfermo, Rodríguez era escritor, ¿no es cierto? Era un escritor. El doctor Escalante del problema era un escritor. Era un escritor. Ahí hay casi que un cuestionamiento también, que los latinos podemos escribir, decir, crear, pero no actuar, en tanto que es muy importante que en La caída del águila sea un ingeniero. Efectivamente, que viene a romper ese paradigma y nos dice: bueno, ok,
las letras son muy buenas, el pensamiento es muy bueno, pero ¿en qué medida hemos llevado ese pensamiento a la acción? A la acción. Y Roberto es el que rompe con esa construcción que se venía dando, con ese paradigma ahí de muy bien las palabras, muy bonitos los discursos, pero ¿y la acción? Y sin embargo él viene y dice, yo no soy hombre de palabras, yo soy hombre de acción. Actuemos, produzcamos, dejemos esto a un lado y ahora sí, seamos uno, y mueve a todos los demás. Sí, porque la raza latina, ese era el problema de la raza latina, ¿verdad? Una gran capacidad de pensamiento, de valores, pero cero acción, incapaces para la acción, dice el texto del problema. El hecho de que sea ingeniero, a mí me parece que tiene que ver mucho con el ingenio ya Sí. del latino. Efectivamente, y además me parece que de alguna forma Roberto Mora se apropia de lo que había sido la fortaleza del otro, del norteamericano, del estadounidense, que había sido fundamentalmente un personaje, un grupo y un pueblo de acción, que no se detenía en las palabras, que no se detenía en los discursos. Y se cerraría entonces ese círculo histórico, literario, cuando los caballeros de la libertad, que son los que, son ellos nada más, realmente, los que planifican, e inclusive, bueno, el ingeniero, todos los aviones los inventó él, logran vencer al águila, primero libertando a la Centroamérica, que había quedado anexada en el problema. ¿Sí? Y que nos va a decir en adelante que con un texto como este se va a reivindicar también otro aspecto importantísimo. Ya no solo vamos a ser espíritu, como lo decía Rodó en el Ariel, y no vamos a hacer solo materia, vamos a hacer esa posibilidad de compartir ambos elementos y entonces construir, ahora sí, un pensamiento latinoamericano, ya no solo de palabras, sino de acciones. Y a nivel de identidad costarricense, ¿cuáles serían así los elementos básicos que podemos extraer de esta visión de Gallini? Ahí podríamos hablar de la valentía, podríamos hablar del arrojo, podemos hablar de la acción, podemos hablar de un pueblo decidido en medio de su pacifismo a actuar contra la amenaza cuando la amenaza la tenemos allí. Releyendo anoche, y te comentaba antes de empezar la grabación, hay la propuesta de una utopía en la caída del águila, una utopía en donde todos los pueblos del mundo, respetándonos unos a otros, la meta es el amor y la paz. Inclusive hay la figura de Cristo también ahí. Eso incluso me recuerda rápidamente el pensamiento de Martín, Nuestra América. Podemos ser diferentes, pero podemos ser uno. Podemos ser diferentes en medio de todo eso que nos hace unos y otros con nuestras particularidades, pero podemos ser uno en la medida en que todos tengamos un ideal, unos valores, una lucha, un horizonte que nos permita defendernos y defender no solo al que está a la par, sino también ser defendidos por la hermandad en definitiva. Ser costarricense es ser soberano. Ya no va a estar ahí en juego lo racial, ya no va a estar ahí en juego si nos tenemos que parecer a los franceses o no, sino que ahí va a estar en juego un acontecimiento histórico fundamental. 1856, cuando Costa Rica le pone coto a la expansión de fronteras de los Estados Unidos. Y eso es lo que va a pervivir en la literatura costarricense desde el 40 hasta la fecha. La lucha por la soberanía nacional como forma de identidad.